estas clases de columna, y así que bueno, para que vayan teniendo una idea de todo lo que es una clase magistral. Le voy a dejar la palabra al profesor Barrovecchio, que como verán ustedes, un día sábado se une para seguir estudiando anatomía. No sé Profesor, si me escuchan. Buen día. ¿Me perfecto. escuchan? Bueno. Muy agradecido por la invitación y vengo a aprender, porque siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? Aunque uno sepa muchas cosas, siempre se puede aprender más. Así que comparto con los estudiantes, con el resto de los docentes, y voy a escuchar con mucha atención la charla que nos va a dar nuestro querido amigo Marco. Bueno, muchísimas gracias. Por otro lado, a medida que van ingresando, yo los voy silenciando porque vieron que a veces uno sin querer se ingresa y no se da cuenta y queda funcionando y se escucha comentar. Entonces yo por ahí voy a ir bloqueando por lo menos de a poquito. Por supuesto, lejos de ser una clase magistral, lo que me interesa es que ustedes participen. Entonces, por ahí, si alguno quiere hacer una pregunta, levanta la mano y ahí le damos, pues me figura a mí la manito de que alguien pregunta algo y entonces vamos a darle pie para que pueda justamente charlar y ver. Vamos a empezar. Muy bien. Creo que la están viendo, ¿no es cierto? Walter, confírmame si está todo bien Sí, todo y bien, arrancamos. profesor, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a arrancar con, básicamente siempre que hablamos de columna vertebral, uno se imagina en su cabeza huesos. No nos olvidemos que la columna tiene dentro una estructura y por afuera tiene otra estructura. O sea que tenemos sistema nervioso por adentro y por afuera tenemos básicamente músculos. Entonces, vamos a arrancar con huesos, pero no se olviden que también vamos a ver la segunda parte, también la parte muscular. Es interesante porque si ustedes siguieron el canal nuestro, ya sea tanto el Instagram como el YouTube, hay varios, ya algunos comentarios de distintas vértebras. Alex incluso hizo algunos específicos para diferenciar algunas vértebras de otras. Entonces, por favor, hay ejercicios que se han ido enviando, así que todo va a sumar para estudiar mejor esta área. Básicamente, como están viendo ustedes, la columna vertebral se divide en 5 estructuras que están conformadas en 5 áreas, perdón, con estructuras internas que son las vértebras. Vamos a tener 7 vértebras cervicales, vamos a tener 12 vértebras torácicas o dorsales, las van a ver, por eso ustedes van a ver una tomografía, una resonancia que ponen C1, C2, C5, quiere decir vértebra cervical C1, C2 y C5, o van a ver T o D, 1, 2, 3, o sea, torácica o dorsal 1, 2 o 3. Después vienen, por supuesto, la columna de tipo lumbar, que son 5, y lógicamente vamos a pasar después al sacro, que están unidas. ¿Se acuerdan cuando vimos pelvis? Lo vimos hace poquito. Están todas compactadas estas estructuras, y el coxis también, generalmente entre 3, 4 o 5. O sea que no todos tenemos la misma cantidad de coxis, de las cantidades de vértebras. Todas las vértebras tienen una estructura básica general. Estructuralmente tienen conformado por delante un cuerpo vertebral, un foramen vertebral y hacia atrás lo que se llama el arco vertebral. Es decir, todas estas estructuras, todas las vértebras tienen la misma estructura, por supuesto en distintas áreas con distintas variaciones. Si miramos, siempre pregunto lo mismo, ¿qué es esto? Aquí voy a explicarlo yo. Esto es una resonancia. ¿Por qué? Yo veo las vértebras, pero miren, veo bien todo el sistema nervioso central. Este es el cerebelo, aquí estoy viendo la lengua, o sea, estoy viendo la región de la nuca, la región posterior, del cuello, o sea, estoy viendo estructuralmente lo que es una resonancia. Pero la resonancia siempre decimos que esto se ve el hueso, y aquí estamos viendo la columna vertebral. Por supuesto, como estamos en la parte de arriba, esto es la columna cervical y ya hacia abajo la columna justamente dorsal o torácica.
Entonces, ya vamos a empezar un poquito más delicado con el tema. Dentro de este foramen vertebral va a estar esta estructura interna que está marcada aquí, que es el sistema nervioso central. En este caso, la famosa médula espinal. Esto lo vamos a ver después en neuroanatomía, en el ciclo que sigue. Vuelvo a repasar. Esto es el cuerpo y la parte posterior de la vértebra ya la empezamos a subdividir en dos estructuras, como son las apófisis o procesos, como decimos con la terminología. Uno que va en forma hacia los costados, por eso se va a llamar transverso, y uno que va hacia atrás, que es el proceso espinoso. Si uno se toca la columna hacia la parte posterior, por ahí, más hacia abajo, vamos a detectar algunas pequeñas prosidencias, que es este proceso espinoso. Y aquí tenemos una vértebra, no importa en qué lugar, pero estamos viendo lo mismo: cuerpo vertebral, foramen vertebral donde va la médula, los procesos laterales transversos, ven, siempre dos, uno para cada lado, y para atrás uno solo, el proceso espinoso. La vemos de costado, nuestro cuerpo vertebral, nuestro proceso hacia atrás espinoso, y aquí, por supuesto, lo estamos viendo de costado, nuestro proceso transversario. Ahora avanzamos un poquito más. Cuerpo vertebral, foramen vertebral, proceso transverso, proceso espinoso, y acá empezamos a conectar este proceso transverso con nuestro cuerpo vertebral, y esto se llama pedículo. Y nuestro proceso transverso con nuestro proceso espinoso se llama lámina. Conclusión: a la base de todas las vértebras ya le estoy agregando dos nombres nuevos. Uno que conecta hacia adelante, pedículo, y hacia atrás, lámina. Siempre la lámina es posterior, une justamente el proceso espinoso con el proceso transversario. Y aquí tenemos una imagen. Entonces, una vértebra, otra vértebra, esto es el cuerpo, estos son los procesos transversarios. Y aquí aparece algo en color celeste en el medio y algo en amarillo. ¿Qué está indicando esto? Cada vértebra sobre sí pega contra la otra vértebra, si fuera hueso con hueso, lo cual ya lo sabemos, lo vimos incluso en las articulaciones. Se lesionan los huesos por impactación. Entonces, ¿qué es lo que hace? La naturaleza nos ha colocado en el medio una estructura fibrocartilaginosa que justamente se llama disco intervertebral. Es un amortiguador que tenemos para que la columna no pegue hueso contra hueso, y rompería, por supuesto, mucho más fácil. Y como acá en el medio, dentro de ese foramen vertebral, pasa la médula espinal, hacia los costados se están saliendo las raíces nerviosas. Siempre que digo esto, acuérdense que cuando uno habla hacia afuera, yo digo salir, pero la verdad no es así. Los nervios sensitivos entran a la médula y suben, y los nervios motores salen de la médula. Es decir, este nervio raquídeo transmite sensibilidad al cerebro, por eso las fibras entran, y las fibras que bajan son motoras. Es como un cable de una computadora. Si uno corta el cable del nervio, es como un cable de una computadora. Si yo lo corto, adentro tengo un montón de filetes, algunos que van y otros que vienen. Por eso cuando yo digo salen, disculpen, sepan que es por una cuestión de coordinación, pero sepan que tanto entra la fibra sensitiva y salen las fibras motoras. Entonces, hemos visto prácticamente 5 cosas: el cuerpo, el foramen, los pedículos transversarios, el pedículo para atrás, perdón, los procesos transversarios, el proceso espinoso y la conexión de eso, llamada para adelante pedículo y para atrás lámina. Eso es general para todas las vértebras. Ahora vamos a empezar a hablar de una por una, de una cada una, para diferenciar. Entonces, en las vértebras cervicales, que dijimos que eran 7, fíjense que este es el cuerpo, este es el proceso proceso espinoso,
el proceso transversario que se encuentra aquí. O sea, ustedes están viendo que está prácticamente igual que lo que dijimos anteriormente, pero claro, ya cambia un poco su forma porque son las vértebras cervicales y el foramen justamente vertebral. ¿Qué dos cosas tienen específicamente las vértebras cervicales? O sea, cuando ustedes en un examen o en el examen pronto les den una vértebra, lo primero es decir, ¿qué vértebra es? Todas las vértebras cervicales tienen dos puntos para diferenciar. Lo más importante, el foramen que se encuentra en el proceso transverso, es decir, foramen transverso. Y hacia atrás, la espina de la espinosa, el proceso espinoso, es bífida, tiene dos salientes, no una. Esto básicamente les va a identificar, pero lo más fácil para ustedes es esta estructura, el foramen transverso. ¿Por qué? Porque por ahí está subiendo la arteria vertebral. La arteria vertebral es quien realmente está básicamente subiendo por ahí a ir hacia arriba, hacia formar el polígono de Willis. Ya lo vamos a ver en el sistema nervioso, pero sepan que justamente por ahí está pasando la arteria vertebral. Y aquí la tenemos, miren, estas son imágenes nuestras de la cátedra. Acá están viendo el cuerpo, el proceso espinoso, el proceso transversario, esta parte de acá adelante que dijimos que se llama justamente pedículo, la parte posterior lámina, hacia el centro, el foramen vertebral, y este es el foramen transverso. Sobre el proceso transverso aparecen dos forámenes que donde va la arteria. Y acá yo no comenté, pero es interesante, cada vértebra sobre la otra tiene un punto de articulación que son las carillas articulares. ¿Lo ven aquí? Quiere decir que esta vértebra hacia arriba se conecta con la de arriba y con la de abajo. Son las carillas articulares de las vértebras entre sí. ¿Quién dijimos que pasaba por el foramen transversario? Esta arteria, nada más ni nada menos que la arteria vertebral, rama de la subclavia, se mete por el proceso transversario y entre la cervical 1 y la cervical 2, o sea, entre C1 y C2, hace esta curva. Esto se llama sifón de la vertebral. Lógicamente, ¿para qué es esto? ¿Por qué no sube directo? Bueno, hay varias teorías, pero lo que más se conoce es que básicamente esta curva es para frenar el flujo de circulación al cerebro. Es para que no impacte tan bruscamente los 12 o 13 milímetros de presión que tenemos por presión arterial. También lo vamos a ver en la carótida, un sifón carotidio. Estas dos, la carótida interna, la carótida justamente interna y esta arteria vertebral van a ser la base de conformación del polígono de Willis. Lo que estamos haciendo es frenar para que el flujo no sea tan rápido y eso haga que el cerebro teóricamente latiría, o sea, sentiríamos ese pum, pum, pum de latido. Y estas dos, lo que hacen estas dos curvas, es como en las ¿vieron aquellos que le gustan Fórmula 1? Que cuando la recta es muy larga, le hacen una curva para frenar la velocidad. Bueno, ese es el mismo objetivo que lo ha hecho la naturaleza. Se llama sifón de la vertebral y el otro es el sifón carotidio, entre la C1 y la C2. Esta es la imagen que vimos anteriormente, los cuerpos vertebrales hacia adelante, los procesos transversarios, la arteria vertebral que entra por el proceso este transversario y entre C1 y C2 hace la curva y este es sifón vertebral para entrar hacia la base de la conformación del polígono de Willis. Acá se ve también los discos intervertebrales y los nervios raquídeos, como dijimos anteriormente, que salen por los forámenes laterales. De esas 7 vértebras, 2 hay que tener mucha dedicación en estudiarla, porque la C1 y la C2 son bastante modificadas a la base que habíamos visto anteriormente. La C1, o llamado también Atlas, tiene en un arco anterior, un arco posterior, tiene el foramen transversario típico, clásico de toda vértebra cervical, pero aparecen 2 facetas articulares muy grandes
¿Por qué? Porque arriba tengo el occipital, tengo el cráneo. Entonces, esta vértebra sirve de pilar de sostén justamente al cráneo. Esto se va a articular en la parte posterior, justamente como sabemos bien acá atrás, sosteniendo el foramen occipital. Y una de las características que tiene justamente el arco anterior, en la parte interna, ahora lo vamos a ver, tiene como una articulación con la vértebra que está abajo. Y eso es nada más ni nada menos que la articulación contra la C2. Pero la C2 tiene un pivote, ahora lo vamos a ver, y eso hace de pivote, de sostén entre la C1 y la C2, o atlas y axis. Y entonces vamos a ver este tipo de específico de vértebra. ¿Vuelve a ser una vértebra cervical? Sí, foramen transversario, y hacia atrás la espina, el proceso espinoso bífido. Ahí la tenemos para que ustedes hagan el ejercicio, investiguen, busquen, ahí tienen distintos puntos de contacto, arco anterior, arco posterior, foramen transversario, pero el número 5, como ven ustedes, lo que más llama la atención son dos estructuras de base, de plataforma, para el occipital que está por arriba. Y aquí lo tengo, que yo tengo mi cráneo y aquí tengo las dos, los dos cóndilos justamente de este foramen magno, que ya entramos en el sistema nervioso central, en la parte del cráneo, que son los que se apoyan sobre el atlas. Entonces, el atlas hacia arriba, occipital, y hacia abajo dijimos C2, o sea, la columna cervical número 2, C2 o axis. Regla básica, columna cervical, vértebra cervical, sí. Miren, foramen transversario y proceso espinoso. Todo igual, como siempre. ¿Tiene las facetas articulares o carillas articulares para el atlas por arriba? Sí, como toda vértebra. La diferencia más importante es que esta vértebra tiene una espícula grande, sostenida, fuerte, que se llama proceso odontoideo. Este proceso odontoideo constituye, miren, esta estructura. Ahí lo están viendo, facetas articulares, los procesos transversarios, los procesos espinosos, pero esto es lo que justamente se articula, este proceso justamente odontoideo, se articula con nuestra vértebra superior, que está por arriba, la C1, que es el atlas. Este proceso odontoideo se articula con la parte posterior del arco anterior del atlas. Estas vértebras son inconfundibles, cuando ustedes las vean en el práctico, se las muestren sus docentes, no van a tener ningún problema en identificarla, porque realmente son muy clásicas, son muy típicas, no hay otras que sean iguales. Esto es una tomografía computada. ¿Ven la diferencia? Ven que se ve muy bien el hueso, pero no se ve prácticamente internamente ninguna cosa. Se ve estructuras blandas, no como la resonancia que identifico. Lo hemos dicho 20 veces para que se recuerden. Para que nos ubiquemos, estas son las orejas, pabellón auricular, estas son las mastoides, esto es el cráneo, esto es el cóndilo del occipital. Yo acá tengo la vértebra cervical 1, el atlas, aquí es donde está la articulación del atlas con la base del cráneo, y esto está justo el corte de la tomografía pasó donde está justamente el proceso odontoideo, o como les decía anteriormente, vértebra cervical número 2, C2, y acá tengo la C3. Este es el encaje que hablábamos recién. Miren que justo está sacada la tomografía para que se vea perfectamente bien esa estructura. Si yo me vengo hacia el costado, esto es la base de cráneo, este es el foramen vertebral, foramen magno, esta es la C1, el atlas, esta es la C2, la que vimos recién, el axis. Y el axis, acuérdense, vuelvo a repetir, tiene un proceso odontoideo, que es el que va para arriba, que es justamente esta estructura que se une al arco posterior del atlas. Y ahí tenemos esta unión, ya unimos las dos vértebras, como decíamos antes, ven los forámenes vertebrales, arco posterior, arco
anterior, acá tenemos las facetas para los cóndilos del atlas y aquí tenemos nuestra articulación atlas-axoide. O sea que esta articulación, estas vértebras tienen no solo la articulación entre sí, sino tienen una articulación anterior, típica de ellos. ¿Por qué? Porque justamente es la que nos permite girar la cabeza para arriba, para abajo y hacia los costados. ¿Se entendió? Quiero que me comente, por lo menos Walter, un comentario, Walter, si está todo bien, si se entendió bien la explicación. Sí, profesor. ¿De acuerdo? Sí, está todo bien. A ver, o profesor Barroquio, o Walter, cuénteme un poquito si se entendió bien. Sí, se entendió bien, se vio la imagen, se escuchó el audio, se vio bien. Profesor Barroquio, ¿le parece bien? ¿Se escuchó bien? Esperen que les voy a dar... Acá está. Walter, ¿se escuchó bien? Sí, profesor. Buen audio, imagen, todo claro. Las diferencias bien. Profesor Barrovecchio, ¿quiere usted agregar algo? Esperen que le estoy dando... No sé, a ver, activar el audio. No sé por qué no lo puedo. Bueno, el profesor Barrovecchio creo que le di permiso, pero bueno. Seguimos entonces. Y aquí tienen, miren, las 7 vértebras cervicales. Fíjense, todas tienen los mismos forámenes transversarios, pero este es el atlas, el axis, C3, C4, C5, C6, C7. Esto es lo que van a ver. Estas diferencias entre C3 y C7 iguales. No hay diferencias, tienen los mismos conceptos de la vértebra cervical. Vamos a las vértebras torácicas. Ya vamos a ir un poquito más ágil ahora porque, bueno, aparecen detalles, pero ya son un poquito más simples, más sencillos. ¿Cómo diferenciamos? Como siempre, cuerpo, el foramen, proceso espinoso, proceso transversario. Lo que pasa es que en el tórax tenemos las costillas, entonces necesitamos que esa costilla se adapte a lo que es justamente a la unión entre el cuerpo y el proceso transversario, que dijimos que se llama pedículo. Esto es el pedículo, esto es la lámina. Entonces vamos a tener una articulación de la costilla con el pedículo, o sea que la unión costovertebral, y tiene una articulación la costilla con el proceso transversario, o sea, se apoya doblemente cada costilla. Acuérdense que son 12 vértebras torácicas, 12 costillas. Entonces, tengo que tener, cuando yo recibo una vértebra, lo primero que tengo que ver el foramen transversario es vértebra cervical. Recibo una vértebra, tengo que diferenciarle la lumbar. ¿Cómo me doy cuenta? Miro al costado, es lo que estoy mirando, y voy a tener las carillas articulares para las costillas y la faceta también articular para la costilla sobre el proceso transversario. Esa es la gran diferencia. Yo miro, si veo que tengo 2 puntos de inserciones laterales para articular, ven, ahí la tengo. Aquí están las otras, las hemicarillas, pero esta es la clásica, la más importante, es donde la costilla se apoya para atrás. Eso es una vértebra justamente dorsal o torácica. 12 vértebras torácicas, 12 costillas. Claro, usted me va a decir, sí, no hay problema. Sí, no hay problema porque estoy viendo una vértebra, la torácica 2, la 3, la 4. Pero cuando me voy hacia abajo, la dorsal 12 u 11 son vértebras muy parecidas a las lumbares por el peso que sostienen. Entonces, ¿cómo la diferencio? Me voy al proceso transversario y veo justamente la carilla articular costal, y estas son las 2 carillas articulares superiores e inferiores para lo que es la cabeza de la costilla. ¿Dónde las veo? Las vértebras torácicas en una radiografía común de tórax, cualquier norma básica, incluso para un preoperatorio. Por ejemplo, uno le dice al paciente, vamos a operarlo, vamos a sacar una radiografía de tórax. Lo primero que veo, frente y perfil. En el frente cuesta un poquito diferenciar. Esta es la zona de las vértebras torácicas, pero en el perfil sí las veo. Miren, ven acá, estoy viendo los cuerpos vertebrales perfectamente bien, y ven hacia atrás cómo hacen estas curvas. Estas son las costillas. Es decir, que cada costilla se está uniendo entre la parte anterior
de la cabeza de la costilla se está uniendo entre el cuerpo vertebral de las dos vértebras, que se llaman hemifacetas, pero hacia atrás se va a apoyar en el proceso transversal. Regla básica de sostén para que la costilla, cuando va para atrás, se apoye en el proceso transversario y no se vaya para atrás. Lo mismo, ¿ven? Aquí yo tengo los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, que son partes blandas y por eso no se ven. Acá tengo justamente las costillas, para que ustedes vean, en cualquier radiografía convencional las van a poder ver. Bajamos un poquito más, nos vamos a las 5 lumbares, ven que son prácticamente similares, parecidas a las torácicas, cuerpos vertebrales, los discos, tenemos hacia los costados los procesos transversarios, pedículo, lámina, todo igual. Ahora, el proceso espinoso es cortito, es muy fuerte, pero lo interesante, no estoy viendo en ningún momento, estoy viendo en el proceso transversario la faceta articular de la costilla. Esa es la regla básica. Se van a identificar rápidamente una vértebra en la mano, van a darse cuenta. Entonces, foramen vertebral, cuerpo, proceso espinoso, proceso transversario. Y fíjense que, curiosamente, en estas vértebras el cuerpo es muy grueso y los procesos transversarios y el espinoso no son tan importantes. ¿Por qué? Porque son vértebras de sostén, de soporte. Van a soportar el peso del cuerpo. Y esto es lo que van a ver ustedes en los prácticos y en los teóricos, en los exámenes. Identifíquenme qué tipo de vértebra es cada una. Entonces, este es el ejercicio para los exámenes. Si yo pongo esta vértebra, yo diría, esto parece una lumbar porque es una vértebra gruesa, porque tiene un proceso transversario corto, pero miren, aquí aparece la carilla articular de la costilla, proceso transversario, sí o sí, esto es una vértebra torácica. No le vamos a pedir nunca si es la torácica 4, la 5, la 6. Sí nos interesa que identifiquen los procesos. La parte ya final, tenemos 5 vértebras sacras todas unidas, que es nada más ni nada menos que el sacro. O sea que está compactado, pegado. No hay disco intervertebral. Y aquí tenemos los forámenes de estas vértebras, por donde entran o salen los nervios raquídeos, el cuerpo. Pero claro, los procesos transversarios están todos pegados. Entonces esto se llama alerones del sacro. Esto lo vimos en la pelvis y se van a unir al ilíaco. Entonces esta articulación se llama sacroilíaca. Si yo miro un sacro, voy a ver hacia adelante, ven los cuerpos vertebrales todos unidos, los forámenes de conjunción y tenemos hacia los costados los famosos alerones del sacro. Esta estructura que está acá adelante, que es la parte superior del sacro, esta parte que está acá, es nada más ni nada menos la parte más anterior del sacro. Y le dijimos en la clase anterior, cuando vimos pelvis, que se llama justamente promontorio. Es la parte más importante, más avanzada hacia adelante, y es la que justamente me está reduciendo este sector de aquí, anillos de la pelvis. Justamente, ¿se acuerdan que había 3 planos? Un plano superior, uno medio e inferior. El plano medio es el obstétrico y van todos relacionados del promontorio aquí adelante al pubis, arriba al pubis, al medio o debajo del pubis. ¿Se acuerdan que eso hice hincapié la otra vez? Si yo miro el sacro y le doy vuelta para atrás, voy a tener, esto se llama cresta sacra, que es la cresta nada más y nada menos, los procesos espinosos todos pegados hacia atrás, la carilla articular para el ilion, se llama justamente articulación sacroilíaca, y también los forámenes de entrada o de salida, como hablábamos recién, de la parte lateral. Si yo veo el sacro desde arriba, lo mismo, cuerpo vertebral, hacia los costados los procesos transversos, hacia atrás el proceso espinoso, esto es la lámina, esto es el pedículo, foramen vertebral, y este es el promontorio. Entonces, bueno, para que se ubiquen. Y por último, ya entramos en el coxis, como les dije,
Básicamente son 4 o 5 vértebras todas unidas, por eso se llama coxis, pero son vértebras coxígeas, similar que lo que pasa con el sacro. Se une hacia arriba formando los cuernos del coxis que se van a unir al sacro que está por arriba. Van a ver esto, radiografías directas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Esto es lumbar. Ven que no hay costillas aquí. Acá tengo una estructura de unión importante, todos unidos. Ahí tengo el sacro, aquí tengo mi promontorio, que es importantísimo para la pelvis, ya lo dijimos, y acá abajo tengo el coxis. Ven que el coxis se avanza, y lo dijimos también en la clase anterior, cuando se produce el mecanismo del parto, el coxis se va para atrás, se fractura en el parto natural, ¿no? Por supuesto, esto en las cesáreas no sucede. Entonces, aquí yo tengo la fractura del coxis cuando va al parto. ¿Cómo sé que esto es lumbar? Bueno, básicamente me puedo ubicar de muchas formas, pero lo más fácil, veo el sacro, esta es la lumbar 5, la lumbar 4, la lumbar 3, la lumbar 2. Fíjense que no se ven costillas para ningún lado, y esta punta, acuérdense, repito una vez más, promontorio. ¿Qué vértebras se ven? Muy bien, alerones del sacro, articulaciones sacroilíacas, lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2, lumbar 1, y aparece la dorsal número 12, y aquí aparece mi costilla. Entonces, de aquí para arriba, todas vértebras torácicas o dorsales. Volvemos un poquito a lo que vimos anteriormente. Aquí ya estoy viendo los alerones del sacro, el cuerpo vertebral, la lumbar 5, y en esta estructura hacia abajo aparece el coxis. Si yo me pongo a analizar esto, yo acá tengo cuerpos, esto es una resonancia, lógicamente estoy viendo cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, miren cómo se nota una resonancia en los discos intervertebrales. Acá tengo todo lo que es saliendo de la médula o entrando, está saliendo por la región lumbar y sacra. Eso se llama cola de caballo, ya lo vamos a ver más adelante. Miren esta estructura. Esto es el disco intervertebral, se va empujando. Ven aquí, pero de atrás, ¿cómo hace esta procedencia? Ven aquí por adentro la raíz nerviosa. Cuando ese disco empuja, esta es la famosa hernia de disco. Esta es la clásica que dice: me duele la columna lumbar, me duele abajo, me tengo que operar porque me hicieron una radiografía y tengo una hernia de disco. ¿Qué es lo que ven los radiólogos? Que este disco, que acá está sano, aquí empuja, se mete hacia la columna vertebral, hacia las raíces nerviosas, hacia el foramen vertebral, y ese empuje hace dolor sobre la vértebra, es como sobre la médula. Vamos a lo mismo. Fíjense ustedes aquí. Acá tengo la estructura interna del canal medular. Acá tengo las vértebras. Si yo quiero analizar, este es el sacro. Ven que está todo unido. Este es el promontorio. Estos son los procesos espinosos de la región lumbar. Lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2, lumbar 1. Lumbar 1. Muy bien. Miren los cuerpos vertebrales, como si fueran cuadraditos perfectos. Miren aquí. Ven cómo está destruido. Esto es un aplastamiento, una fractura de la lumbar. 1, 2, 3, 4. Esto es una fractura de lumbar 4. El golpe, cuando uno cae vertical, rompe la vértebra y, por supuesto, estos fragmentos van hacia adentro y comprimen el canal medular. ¿Ven la diferencia entre una vértebra sana y acá ven esta vértebra aplastada? Muy bien, volvemos a lo mismo. O sea que acá estamos viendo las vértebras, ¿ven? Aquí estamos viendo, acá también vamos viendo el coxis, acá abajo. Esta es la parte de las raíces nerviosas que van saliendo. Y fíjense ustedes, estos cuerpos vertebrales se están pegando sobre la columna, sobre la parte de las partes nerviosas, y justamente van lesionando o comprimiendo sobre las estructuras nerviosas, esos dolores clásicos
que vimos varias veces, que uno refiere desde la pelvis hacia abajo, hacia la salida del plexo lumbar o el plexo justamente sacro, que ya lo vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima clase. Entonces, resumiendo, la estructura de la pelvis, y aquí vamos cerrando el tema de la clase anterior: sacro, el ilíaco o coxal, con sus 3 partes, como estuvimos viendo. Acá vuelvo a repetir, estas son imágenes de la clase anterior para recordarles cómo se forma la estructura de la pelvis: sacro, el ilion, el isquion y el pubis, y acá abajo ya el coxis. Esta misma imagen la tienen ustedes de su clase anterior para identificar. Esto está sacado de un libro de anatomía en inglés. Fíjense que los mismos nombres, los mismos tipos de terminología anatómica, como siempre les refuerzo. Y aquí tienen ejercicios para que ustedes practiquen en su casa. Aquí ya sí, ya estoy teniendo algo interesante. Esto es una tomografía 3D. Ven que es una tomografía, pero ya se le sacó todas las partes blandas. Ubiquémonos. Sacro, alerones del sacro, promontorio, disco intervertebral, lumbar 5. Para arriba, voy para abajo. O sea, voy hacia arriba, lumbar 5. Ilion, el isquion, donde estamos sentados todos ahora, el pubis en el medio, esta rama entre el pubis y el ilion, iliopubiana, cabeza de fémur, trocánter mayor, trocánter menor, cuello. Fíjense la rama iliopubiana de este lado, el foramen obturador o obturatriz totalmente desplazado, y esta es una fractura de pelvis. Quiere decir que esta cabeza del fémur empujó y rompió la pelvis hacia adentro. ¿De acuerdo? También, si yo me pongo a analizar, veo una fractura aquí. ¿Ven? Que de este lado no hay nada, y acá tengo una fractura de ilion. Es una fractura compleja de pelvis. Otra radiografía. Miren acá arriba, el sacro, el coxis, el fémur, los 2 forámenes. Miren el fondo del acetábulo partido. Esto es una fractura de pelvis. A veces en las tomografías se ve este agujero. Esto es una cuestión, esto no quiere decir que fue una bala. Esto básicamente es por un artificio. Cuando escanean y bajan las estructuras al tomógrafo, a la computadora, por ahí en alguna zona, algo de partes blandas, hace esta falsa imagen. Esto no quiere decir absolutamente nada. Esto parece con normalidad. Pero ven, esta es la estructura de lesión de pelvis. Es una fractura de pelvis. Entonces, ya tenemos toda la columna armada: cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxis. Bien, vamos entonces, ¿cómo se une vértebra con vértebra? Dijimos, para que no golpee, tenemos un disco intervertebral, y cuando este disco intervertebral empuja para atrás, va a lesionar el canal medular. Entonces, estos tipos de articulaciones casi no tienen movimiento, por eso se llaman básicamente, entre los arcos vertebrales, estas partes laterales, son artrodias. Básicamente son artrodias. Pero tiene una característica: adelante tienen un disco intervertebral. Entonces, ¿ven? Vuelvo a repetir. Entonces, el disco intervertebral está aquí adelante y es lo que me está protegiendo que una vértebra no pegue contra la otra. Ahora, como hay vértebras especiales, tenemos articulaciones especiales. Básicamente son 3. El atlas con el axis y con el occipital. Las 3 partes de arriba son diferentes. La parte del medio, las vértebras torácicas, tienen las costillas, y la sacroilíaca es la otra. Entonces, vamos a empezar con las vértebras atlas y axis. ¿Ven? Permite este tipo de movimiento de rotación de adelante para atrás. Entonces es una pivotante, es una articulación de pivote, o también llamada trocoide. Esta es una articulación específica que tiene nada más ni nada menos que, como se llama, ven, trocoide o de pivote. Atlas con axis. ¿Por qué? Porque tiene adelante el proceso odontoide, que es el que permite hacer ese giro, que estamos viendo aquí.
en la imagen. Esto es el atlas con el axis. Esta articulación es una trocoide. Los laterales son artrodias. Esta articulación es nada más ni nada menos que una trocoide. ¿Y qué dijimos que había acá arriba del atlas? Nada más y nada menos que los dos cóndilos del occipital. Si son dos cóndilos, ya lo sabemos por fémur, lo sabemos por otras articulaciones, es una bicondilia. Entonces, número 1, articulación especial. El atlas con el axis, trocoide o de pivote. Y la del atlas con el occipital hacia arriba, dos cóndilos, bicondilia. La segunda característica, todas las articulaciones, dijimos, entre las columnas vertebrales entre sí son artrodias, pero bueno, tiene un disco, ya lo vimos. Pero ¿qué sucede? Aparece aquí, en las regiones torácicas, la columna vertebral, las costillas. Entonces, tenemos una articulación de la cabeza de la costilla hacia el cuerpo vertebral, y como es una cabeza, tiene un cóndilo, esa articulación es condilia. Es decir, es la que nos permite que cuando nosotros respiramos o movemos el tórax, esas vértebras, esas costillas se articulen con la vértebra como un cóndilo en la cabeza y se desplace. Estoy hablando de esta parte. O sea, acá tenemos una costilla, aquí tenemos la cabeza de la costilla, entonces un cóndilo es una condilia. Pero hacia atrás dijimos que la vértebra, la costilla, cuando da la vuelta hacia atrás para que no se desplace, se apoya en el proceso transversario. Esa es una artrodia. No tengo que tener movimiento, tengo que tenerla estructuralmente fija. ¿Qué me permite este tipo de movimiento? Me permite justamente que cuando yo respiro se mueva el tórax en una estructura así, hacia arriba y hacia abajo, porque tengo los cóndilos, pero hacia atrás no se mueve, no se desplaza, porque tengo el proceso transversario que me está frenando el movimiento de las costillas para atrás. Quiere decir que la posterior, la costotransversa, es una artrodia, y la articulación de la cabeza de la costilla, que normalmente se llama cóndilo, es justamente una condilia. Y la tercera variante es justamente la articulación sacroiliaca. ¿Por qué? Porque esta articulación, ya lo dijimos, en la sínfisis pubiana, en el arco pubiano, acá hay un tejido de fibroconexión, y acá atrás también está ese cartílago de fibroconexión, es un fibrocartílago, para que cuando se producen los traumatismos en la pelvis o en el canal del parto, como lo dijimos en la clase anterior, se mueva, se desplace ese hueso y no se rompa. Entonces, y la articulación resista, se llama sindesmosis. Es una articulación fibrocartilaginosa, esta articulación de aquí. Entonces, de esa forma ya vimos las tres estructuras importantes especiales. Todas las vértebras se articulan una con la otra, tiene un disco intervertebral y a su vez artrodia para funcionar como una sola estructura. Punto 1. Las vértebras, el atlas con el axis, tiene básicamente, es una bicondilia con una trocoide por la sínfisis, por el proceso odontoide del arco anterior. Las transversarias tienen una condilia y una artrodia hacia atrás, y la sacroiliaca, que es una sindesmosis. Y para terminar esta primera parte, vamos a pasar a ligamentos. Esto sí que tomen un minuto de paciencia y estudienlo bien, porque uno de los procedimientos habituales que van a ver ustedes en su futuro son las famosas punciones en la columna lumbar, ya sea para hacer una anestesia o ya sea para sacar líquido cefalorraquídeo. Estos son los ligamentos que cuando ustedes desde atrás, el anestesiólogo o ustedes en una práctica de hospital, en una terapia o en una guardia, tengan que hacer una punción, tienen que franquear para pasar la aguja por detrás. Así que miren la importancia que tienen los ligamentos de la columna vertebral. Especialmente lo que más nos interesa son los de la columna lumbar, pero por suerte, no se preocupen, son 5 ligamentos que vienen de arriba abajo. Entonces, yo tengo un ligamento anterior, ¿ven? Este es el cuerpo vertebral, este es el proceso hacia atrás, el
espinoso, y acá en el medio tengo el foramen vertebral, para que nos ubiquemos de adelante para atrás. Este primer ligamento que une todos los cuerpos vertebrales se llama ligamento longitudinal anterior. O sea que todos los cuerpos vertebrales están unidos adelante por un ligamento longitudinal anterior, desde arriba hacia abajo. Detrás del cuerpo aparece el ligamento longitudinal posterior. ¿Qué es lo que están haciendo los ligamentos? Sosteniendo los cuerpos vertebrales, uno sobre el otro, para que no se desplacen, para que se mantengan en posición y de paso aseguran el disco intervertebral. Cuando este disco intervertebral se va para atrás y hace la famosa hernia, como lo vimos anteriormente, el ligamento posterior se empuja hacia atrás. Entonces, alrededor del cuerpo vertebral, no es casual, por eso lo pongo en anaranjado, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Esto normalmente ustedes no lo van a poder tocar nunca, porque para poder llegar aquí, desde acá atrás, tengo que haber atravesado el canal medular y ahí tengo un grave problema, porque si yo la aguja me rompe todo el canal medular, voy a estar lesionando la médula. Así que estos ligamentos los ven a veces los neurocirujanos cuando tienen que reparar las hernias, pero en la práctica de una terapia o de un anestesiólogo, estos ligamentos no se tocan. Después tengo el famoso ligamento flavus. El ligamento flavus me está uniendo una justamente lámina con la otra lámina. ¿Qué son las láminas? Esa parte del hueso de la vértebra que me está uniendo el proceso transversario con el proceso espinoso. ¿Se acuerdan de la parte posterior? Es así, ya estoy atrás. Estas tres que voy a nombrar ahora vienen para atrás. Este ligamento flavus justamente une lámina con lámina. Es este ligamento que está acá atrás. Une lámina con lámina. Y ahí sí ya me vengo para atrás para el proceso espinoso y voy a tener justamente dos ligamentos. Un ligamento que me une espina con espina que se llama interespinoso y un ligamento más posterior todavía que es el ligamento supraespinoso que está por detrás. ¿Qué quiere decir esto? 5 ligamentos. De adelante del cuerpo hacia el proceso espinoso. Ligamento longitudinal anterior y posterior, alrededor del cuerpo vertebral. Después tengo los ligamentos que me unen las dos láminas, tengo los ligamentos que me unen las dos espinas y hacia atrás, uniendo todo, el ligamento supraespinoso. Fíjense, estos son los 5 ligamentos clásicos, típicos de la columna vertebral. ¿Cuáles son los que nos interesan mucho? Los 3 últimos. El entre las dos, justamente, láminas, que se llama flavus, el interespinoso y el ligamento posterior, o supraespinoso, que en la región de la nuca se va a llamar ligamento nucal. Es el mismo, lo que pasa es que en la columna cervical le cambian el nombre, pero es el mismo. El ligamento supraespinoso también se lo llama en la columna cervical ligamento nucal. Hay un solo ligamento diferente en este espacio, porque acuérdense que el atlas con el axis tiene que tener un ligamento para que me una, para que el atlas no se vaya para adelante o el axis para atrás y me empuje la columna. Este se llama ligamento transverso, atlas y axis. Este es un ligamento ya más específico, pero los 5 que dije son clásicos para toda vértebra. La famosa hernia de disco que estuvimos hablando, con el ligamento posterior. Entonces, conclusión, si nos tomamos 5 minutitos de descanso en esta primera parte, ¿qué vimos? Huesos, las diferencias entre las articulaciones, entre los huesos entre sí, una vértebra cervical, una vértebra dorsal, una vértebra lumbar, identificación, la lámina, el pedículo, los procesos transversarios, toda una serie de elementos anatómicos de hueso para diferenciar. Segundo, vimos articulaciones de la vértebra entre sí. Tercero, los famosos ligamentos de la columna. 5, en especial, el atlas y el axis tienen un 6º ligamento específico. A ver, muy bien. A ver, Dani, ¿me quieres preguntar?
Daniel. Sí, Dani. buen día. Buen día. El ligamento flavus, ¿tiene otro nombre? Ligamento amarillo. Ah, dale, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, Tales. Hola, profe. Hola, ¿Hay cápsula articular entre atlas y axis? Siempre toda articulación, en toda diartrosis, hay una cápsula articular que une articulación con articulación. Eso lo vimos para todas. Siempre hay una membrana, hay una cápsula que tiene hacia el lado de afuera fibrosis, que es la verdadera cápsula, y hacia adentro tiene tejido de producción de líquido, que es la membrana sinovial, que es el líquido el que se mete adentro de la articulación. Siempre piensen, se lo dije la otra vez, como el W40, el aceite para que funcionen y no hagan ruido o se fragmenten hueso contra hueso. Así que eso es siempre, toda diartrosis tiene esas características, sí. Entonces, estos ligamentos son los que serían los ligamentos por afuera de esa cápsula, en la articulación justamente atlas y axis, y tiene justamente esas características. Yo le voy a dejar un poquito la palabra al profesor Barrovecchio, a ver si quiere comentar algún extra o algo que quizás yo me haya olvidado. Profesor Barrovecchio. ¿Me escuchan, Ernesto? Perfecto, se escucha muy bien. No hay nada que agregar, por supuesto, porque fue muy clara y precisa la explicación de todo lo que es la osteología, los ligamentos y las articulaciones de la columna vertebral. Lo único que quería aportar, además de lo que tú dijiste con respecto al flujo de la arteria vertebral y la carótida, o sea, el doble sifón o el sifón arterial, vertebral y carotidio, que además de ser, digamos, un varo y un quimioreceptor, es un receptor reflejo de lo que corresponde a la presión arterial. O sea, quimio, osmo y varoreceptores están asociados de tal manera, que muy bien como explicaste tú, que cuando aumenta la presión arterial o el flujo que va al cerebro, hay un mecanismo reflejo que protege al cerebro, produciendo una constricción de los vasos y una disminución de la frecuencia cardíaca. Y a la inversa, cuando baja la presión arterial, y eso evitaría, por ejemplo, que se rompa una arteria del cerebro y haga una hemorragia cerebral. Al contrario, cuando baja la presión, los quimioreceptores aumentan la frecuencia cardíaca, produce una vasodilatación cerebral. ¿Para qué? Para que el cerebro no se quede sin oxígeno, sin sangre y se nutra correctamente. Eso, digamos, lo van a estudiar los estudiantes cuando vayan a química, física y a fisiología fundamentalmente. Nada más que eso. Muy, muy linda la clase hasta ahora, Ernesto. Continuamos. Bueno, tómense 5 minutos. Váyanse a tomar un café, aprovechen de ir al baño, a tomar un mate. Les tengo una sorpresa para la segunda parte, a ver qué opinan. Así que bueno, nos juntamos en 5 minutos, no se dispersen mucho. Les prometo que les voy a traer algo lindo para que vean la próxima, la parte con la segunda parte. ¿De acuerdo? Los dejo aquí, nos vemos entonces en 5 minutos. Imaginando la columna vertebral y ese disco intervertebral se sostienen unos con otros, es como una estructura que trabaja con los ligamentos, pero lógicamente cuando existe un alto impacto, lógicamente o se desplaza el disco y aparece toda esta lesión, o directamente la columna vertebral se fractura. Entonces, ¿dónde? Ya me conocen, saben que me gusta el tema de justamente de deportes extremos, y entonces les traje algo de Nitro Circus. ¿Alguien sabe qué es Nitro Circus? Aquí lo maté yo, a ver si nos distendemos un ratito, a ver si alguno me levanta la mano. Bueno, nadie me levanta la mano. ¿Qué es Nitro Circus? Vamos, a ver. Bueno, miren, tuve la oportunidad de verlos yo. Esto es la Riviera Francesa, hace unos años atrás. Ahí estoy yo, junto con Nitro Circus.
para que se pongan las pilas y vean, la columna vertebral lógicamente aguanta toda la presión, pero cuando las cosas salen mal aparecen las lesiones. Pero bueno, vean, para que vean lo que resiste la columna vertebral. Cada uno de esos minisegundos en los cuales el impacto, ya sea en moto o en auto, cuando uno salta, lo resiste la columna. La columna vertebral está diseñada para soportar justamente altos impactos. Por eso tiene todo ese sistema de amortiguación interno, que es nada más ni nada menos que los discos intervertebrales. Y esos 5 ligamentos son los que sostienen para que no se desplacen ni para adelante ni para atrás. Justamente por eso quería mostrarle hasta dónde resiste la columna vertebral. ¿Y qué hay adentro entonces? Justamente dentro de la columna vertebral tenemos la médula espinal. La médula espinal, para que no pegue contra las paredes del hueso, pues si no, cada vez que existe, es como otro sistema de amortiguación interna, se sostiene en las partes laterales y evita que golpee contra los forámenes vertebrales, contra el hueso. ¿Cómo hace eso? Bueno, justamente el sistema nervioso está protegido por 3 estructuras, de las cuales la más externa, llamada dura madre, es lógicamente la que sostiene, la que protege. De ahí viene la palabra dura mater, quiere decir la dureza hacia la estructura más importante desde el punto de vista neurológico de transmisión o de llevar los nervios sensitivos y motores, justamente la dura mater. Después viene una segunda capa que se llama aracnoides, que es justamente una estructura donde va la parte de, vamos a ver ahora, de líquido, y por último la pía madre. Entonces, tenemos una estructura externa de resistencia que se llama dura madre, pero tenemos un segundo amortiguador, como les dije, pero ya no estoy afuera, estoy adentro de lo que es el sistema nervioso, que es el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto que este líquido cefalorraquídeo tiene otras funciones, pero acá estoy hablando básicamente, voy a hacer hincapié en la estructura de amortiguación. Ya vamos a ver en el sistema nervioso mucho más detalle de este líquido cefalorraquídeo. Ahora son como una introducción. ¿Dónde se produce este líquido? Este líquido no se produce en esa cápsula que hablábamos anteriormente con esa membrana sinovial. Acá no es articulación, acá está pasando el líquido rodeando internamente todo el sistema nervioso. Y este líquido se forma en los plexos coroideos. ¿Dónde están los plexos coroideos? Están adentro ven, acá ven un cerebro, esto es un ventrículo, esto ya lo vamos a ver. Dentro de esa parte, ven que acá hay como venitas, se ven azules, y en algunas áreas esas venas están como transformadas, como dilatadas. Esos son los famosos plexos coroides. Ahí por filtración sale de la sangre, como si fuera el plasma, hacia ese espacio y van a conformar el líquido cefalorraquídeo. El 70% se forma en 4 ventrículos cerebrales y el 30% en el epéndimo. No se preocupen, este tema no va para este parcial, va para el próximo, el segundo ciclo, pero es para que tengan idea, cuando yo les hablo de líquido cefalorraquídeo, para que vean dónde se forma y dónde se absorbe, porque este líquido está permanentemente absorbiéndose en las vellosidades subaracnoideas. Está justamente en la aracnoides, de ahí viene la palabra. Están debajo del aracnoides y ese líquido vuelve al sistema venoso justamente. Entonces se produce líquido en la parte interna de los plexos coroideos y se absorbe en la parte externa en las venas. ¿Y dónde circula? Bueno, como dijimos, circula por adentro del cerebro, de la base del cerebro, de la médula internamente, y se va absorbiendo por afuera. Entonces, estructuralmente, yo tengo mi cuerpo vertebral, tenemos las articulaciones de las vértebras entre sí y los discos intervertebrales. Esa es la primera amortiguación ósea.
pero hacia adentro, para proteger la médula, están las meninges. Dijimos 3, hacia afuera dura madre, en el medio la aracnoides, y la pía madre está contactando, metiéndose dentro de lo que es el sistema nervioso central, es la capa más fina, donde circula el líquido cefalorraquídeo, para que justamente haga de amortiguador. Bueno, vamos a encontrar básicamente que entre la dura madre y la aracnoides existe un espacio llamado subdural, y entre la aracnoides y la pía madre existe un espacio que se llama subaracnoideo. Quiere decir, yo tengo 3 capas: aracnoides, dura madre, aracnoides, pía madre. Entre la dura madre y la aracnoide hay un espacio que tiene el nombre de la que está arriba, subdural. Y entre la aracnoides y la pía madre, el segundo espacio, subaracnoideo. ¿En cuál de esos dos hay líquido cefalorraquídeo? Debajo de la aracnoides, espacio subaracnoideo. Ahora vamos a ver por qué es tan importante esto que estoy hablando, porque esto tiene relación directa a lo que es la famosa punción lumbar. ¿Para qué sirve la punción? Porque yo puedo sacar el líquido cefalorraquídeo de ahí y puedo analizarlo. O puedo poner una anestesia y bloquear esa zona. Eso es lo que hacen los anestesistas todos los días cuando hacen una anestesia en la columna, que le llaman peridural o raquídea. Y ahora vamos a hablar qué diferencia hay entre una y otra. O cuando yo tengo que estar en una guardia o en una terapia intensiva y tengo que sacar líquido cefalorraquídeo. Ese líquido está viniendo de acá arriba, del cerebro, está conectado hacia lo que es justamente la médula, o sea, las meninges. Por lo tanto, si yo saco líquido de abajo, tengo una certera conocimiento de lo que está pasando adentro. Ejemplo, si yo tengo una hemorragia interna cerebral, yo punzo la columna, pues el líquido se mueve, saco el líquido cefalorraquídeo, y si tiene sangre, quiere decir de que está viniendo la sangre de arriba. O puedo tener una infección, una meningitis, o puedo tener una encefalitis. Punzo, saco, mando a cultivar ese líquido y me da si hay una infección cerebral o una infección de las meninges, la famosa meningitis. O puedo tener, por ejemplo, un paciente que tiene algunos trastornos demenciales. Puedo sacar el líquido cefalorraquídeo, mandarlo a analizar y puedo incluso hasta tener información como por ejemplo el Alzheimer. O sea que el líquido cefalorraquídeo en la columna, estoy hablando de la columna ahora, tiene relación directa con el que está dentro del cerebro, porque están conectados. Ya vamos a ver por dónde más adelante, ahora no nos interesa, pero para que sepan por qué es tan importante en columna la famosa punción lumbar. La punción lumbar normalmente se puede hacer con el paciente sentado o con el paciente lateralizado, acostado y lateralizado. ¿Y en qué zona? La zona más segura para hacer la punción tiene que ser una zona donde esté lo más lejos posible la médula. Porque si, como les dije anteriormente, si yo pincho y clavo la médula, voy a tener un problema importante. Entonces, yo tengo que entrar entre el espacio, entre las dos procesos espinosos de 2 vértebras, porque ahí yo tengo un espacio para poder entrar. ¿Y qué me voy a encontrar? Acá atrás habíamos visto y hablado que había un ligamento longitudinal, que está ligamento posterior, supraespinoso. Después dijimos que había un ligamento interespinoso. Y acá adelante hay un ligamento, dijimos ligamento flavus, que recién me lo preguntaron, el ligamento amarillo. Ese es el ligamento que uno siente el anestesiólogo cuando va a hacer la punción, y algún día alguno de ustedes cuando haga terapia va a sentir como que hay una resistencia. Esa aguja va a entrar normalmente en la columna lumbar, que es la zona donde ya vamos a ver en qué espacio. Ahí yo voy a punzar y voy a poder sacar el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí lo que hablábamos recién, puedo determinar glóbulo blanco, glóbulo rojo, patologías inmunológicas, etc. Esto creo que es de esta segunda parte lo más importante para que lo graben, que lo tengan bien en claro.
Cuando yo voy a punzar, se usan unas agujas especiales largas, no es la aguja común de endovenosa o intramuscular. Son unas agujas para justamente punción. Se llaman agujas peridurales o agujas raquídeas. Cuando yo voy a punzar con esta aguja, normalmente el anestesiólogo tiene que buscar para colocar la anestesia, generalmente está entre el tercero y la cuarta vértebra lumbar. ¿Se puede punzar arriba? Sí, pero es mucho más peligroso porque está muy cerca cuando voy a buscar y la médula está muy pegada, muy en contacto. Si yo voy a la lumbar 4, a la lumbar 3, en un adulto o en un niño puede ir arriba entre la 2 y la 3, cuando yo voy a punzar, ahí ya no tengo la médula, tengo lo que se llama la cola de caballo. La médula llega hasta la lumbar 2. Y esa es la razón por la cual los anestesiólogos punzan abajo. ¿Qué es lo que hacen? Muy simple, tocan las crestas ilíacas, ahí sabemos que está el alerón del sacro, sabemos que es la lumbar, la sacroilíaca, o sea, sacro con lumbar 5, y tocan proceso espinoso hacia atrás, está la lumbar 5, está la lumbar 4, está la lumbar 3, entre la 4 y la 3 tocan con los dedos y clavan la aguja. Generalmente nunca clavan derecho, entran de costadito. ¿A dónde van? Perforan el ligamento interespinoso y van a tener resistencia con la aguja sobre el ligamento flábulo, el ligamento mayor. Y ahí debajo, ¿qué me voy a encontrar? La dura madre. Y después la aracnoide, y después la pía madre, y después los nervios raquídeos, no la médula, estoy abajo, estoy en lumbar 4, lumbar 3. Entonces, dijimos que había dos espacios, uno debajo de la dura madre y otro debajo del aracnoides. El espacio que está entre la dura madre y la aracnoide se llama subdural. Y el espacio que está entre el aracnoide y la pía madre, subaracnoideo. Son dos espacios, o sea que tengo 5 estructuras. Dura madre, espacio subdural. Aracnoides, espacio subaracnoideo y pía madre. Son las 5 estructuras. El espacio subdural debajo de la dura madre tiene presión negativa. ¿Qué quiere decir? Que adentro las dos hojas de esa dura madre, entre la dura madre y la aracnoides, tiene presión negativa. ¿Qué hacen los anestesiólogos? A la aguja le colocan una gotita de solución fisiológica o de anestésico en la parte distal de la aguja y van empujando despacito. Cuando la gota se va para adentro, quiere decir que entramos en el espacio subdural. La gota se chupa y ahí inmediatamente paran, agarran la jeringa y colocan la anestesia ahí. Esa anestesia, que es como la anestesia de los odontólogos, se llama anestesia, si está debajo de la dura madre, le van a llamar justamente anestesia subdural, peridural, le llaman muchos anestesiólogos, y los americanos le llaman epidural. La anestesia epidural. Es lo mismo, los 3 términos son iguales. La anestesia peridural, anestesia subdural o anestesia epidural. Quiere decir que coloca la anestesia y va a dar una anestesia de la meninge entre la dura madre y la aracnoides. Esa anestesia es la que se usa para las embarazadas. La anestesia que va en la columna y que va a ese espacio subdural, presión negativa, es la que normalmente dura entre 1 y 3 horas, depende de la cantidad que utilice el anestesiólogo. Si el anestesiólogo sigue con la aguja y va más profundo, va a llegar al aracnoide, y si va más profundo, me va a salir líquido cefalorraquídeo. Ese es el espacio por el cual pasa el líquido cefalorraquídeo, que se va a llamar espacio subaracnoideo o anestesia raquídea. Quiere decir que cuando uno coloca una anestesia en la espalda, puede haber 2 tipos de anestesia: la subdural y la subaracnoidea, o los americanos le llaman epidural o epidural y la raquídea. ¿Dónde está la diferencia?
En una voy al líquido cefalorraquídeo, la otra voy al espacio que está por afuera, o sea, entre la dura madre y la aracnoides. Esas son las dos grandes diferencias. La anestesia raquídea es una anestesia que dura 6 horas. Entonces, ¿qué hacen los anestesiólogos? Bueno, muy simple. Si la cirugía que necesita el cirujano, la anestesia que necesita el cirujano, es de corta duración, por ejemplo, un parto en los últimos tiempos, en los últimos momentos, o por ejemplo, tengo que hacer una cirugía muy simple de meniscos, algo muy sencillo, no hay ningún problema. ¿Qué anestesia usar? La peridural o epidural. Como vean en los libros americanos lo van a encontrar como epidural. Dura entre 1 y 3 horas dependiendo de la dosis. Ahora, si yo quiero una anestesia más profunda, por ejemplo, me tienen que operar de la próstata, son 2 horas y 3 horas de cirugía, o me tienen que operar de la rodilla y son 2 o 3 horas de cirugía, la epidural o peridural no me alcanza. ¿Qué es lo que hacen? Raquídea. Entonces eso duerme de la mitad del cuerpo para abajo mucho más tiempo, 6 horas. Esa es la gran diferencia. Existe un truco que utilizan los anestesiólogos para el trabajo de parto, porque ahí viene, o sea, si yo me voy a operar de próstata, todo cirujano sabe que son por lo menos entre 2 y 3 horas. Le hacen directamente raquídea. Si me tengo que hacer una cirugía de reemplazo de rodilla, saben que son más de 3 horas. Anestesia raquídea. Ya ni lo discuten, ni se pregunta, ya sabe el anestesiólogo que es. El anestesiólogo muchas veces le dice al cirujano, bueno, vamos a operar los meniscos. ¿Es algo corto, es algo rápido? Sí, perfecto. Peridural o epidural, que es mucho más corto y mucho más simple, la recuperación es mucho más rápida. El paciente se puede ir a la tarde de una internación. En cambio, en una anestesia raquídea, el paciente tiene que estar como mínimo 6 horas para poder reabsorber el líquido, después 3 o 4 o 5 horas más, o sea, necesita una internación de un día. ¿Cuál es el problema? El trabajo de parto. El parto no sabemos si va a durar 1 hora, 3, 5. La verdad que no lo pueden determinar los obstetras. Entonces, ¿qué es lo que hacen los anestesiólogos? Un pequeño truco. Hacen una anestesia epidural, porque la anestesia epidural es mucho más superficial y tiene menos riesgo en punzar algún elemento importante. Estoy arriba del aracnoides. Los vasos sanguíneos están pasando por debajo, donde está el aracnoides por debajo. Entonces, tiene mucho menos riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van por arriba. Entonces, prefieren usar una epidural, que es mucho más superficial. Pero, ¿qué pasa? Si el trabajo de parto dura más de 2 horas, se les va la anestesia a la paciente. ¿Qué hacen? Muy simple, colocan un catéter en la espalda. Un catéter es un tubo blando que lo ubican a través de la aguja, colocan el catéter, sacan la aguja, lo fijan y ese catéter lo tienen afuera. Entonces, ¿qué hacen? Si el trabajo de parto dura más de 2 horas y la paciente dice me duele, me molesta, le van haciendo por ese catéter de a poquito más anestesia, siempre cubriendo el espacio subdural. Esas son entonces, en definitiva, las 3 anestesias, por eso es tan importante este tema. La anestesia raquídea va al líquido cefalorraquídeo, dura 6 horas, anestesia peridural o epidural dura de 1 a 3 horas, y hay una intermedia que le colocan el catéter y le mantienen la anestesia. ¿Ven? Aquí están viendo. ¿Qué es lo que hace? Esto está en posición sentada del paciente, se hace un poquito de anestesia local en la piel para que no moleste cuando pincha, porque no se puede mover el paciente. Calculen que estamos en unos espacios milimétricos. Estas son las agujas especiales que se utiliza para la anestesia en la columna, no es una aguja común. Esto es una aguja común porque estamos en anestesia local. Por supuesto, se usan todas las medidas de seguridad, de bioseguridad. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una aguja adentro de la columna. Entonces, si se infecta, vamos a tener una meningitis. Y esto que está acá en el medio es justamente la parte interna de esa aguja que uno la saca, ¿ve? Y aquí está saliendo líquido. ¿Ven? La aguja está clavada. Acá estoy sacando la parte más interna, pues está saliendo líquido. ¿Y qué puedo hacer aquí? Bueno, este líquido lo puedo usar, mandar a analizar si es que yo quiero investigar algo, o ahí coloco la anestesia. Siempre que ustedes estén en un quirófano y ven la anestesia de esta, váyanse atrás, miren al anestesiólogo. Si el anestesiólogo sacó líquido, la anestesia raquídea. Si el anestesiólogo
no le coloca líquido y ven que coloca una gotita en esta parte superior y ven que la gotita se va para adentro, es una anestesia epidural o peridural. ¿Dónde se hace esto? Ahí lo están viendo ustedes. Entonces, arriba, pero arriba están todos los nervios. Entonces, si yo tengo todos los nervios y la médula, si yo voy a hacer una punción, voy a lesionar. Ahí tengo la médula con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo estoy arriba, puedo lesionar muchísimo la columna, perdón, la médula. Entonces, para evitar eso, justamente lo que se hace es poner al paciente, puede ser sentado o de costado, como lo están viendo ustedes en la imagen. Se busca el sacro, ven las espinas ilíacas como abajo están midiendo, se coloca un poquito de anestesia local para que no moleste, lumbar 3 o cuarto. Ven, ahí tienen la ubicación. Ven, entramos por detrás, el cuerpo está por adelante. Ahí estamos, justamente el ligamento amarillo, que hablábamos recién, flavus. Ahí entramos a la dura madre, la aracnoides, y vamos a sacar el líquido que está por debajo, que es el espacio subaracnoideo. ¿Ven? Saco el líquido y eso, bueno, lo puedo mandar a analizar o coloco la anestesia. Pregunta de examen. La anestesia peridural o epidural se debe hacer entre lumbar 3 y lumbar 4. En los niños, por ahí, se utiliza la cuarta y quinta. Acuérdense que la médula en los niños llega un espacio más abajo que en el adulto. Nosotros en el adulto, entre la lumbar 1 y lumbar 2, llega la médula. Depende, por supuesto, del crecimiento, de la altura de cada uno, pero siempre entre el lumbar 1 y lumbar 2 termina la médula, por eso que se usa 3 y 4. En los niños, como la médula, la parte central, llega hasta la lumbar 2 y casi hasta la 3, por eso se usa cuarta y quinta vértebra lumbar. ¿Qué sucede entonces? Para que tengamos idea, aquí tenemos la dura madre con todas las características y por el pedículo, ¿ven? No la lámina que está atrás, pero por acá atrás, hacia los costados, están apareciendo justamente las fibras de los nervios raquídeos. Entonces, estos nervios raquídeos van a estar saliendo hacia adelante y hacia atrás por los agujeros de conjunción, por la parte lateral. Los nervios que van hacia adelante van a formar los plexos. Walter dio una charla, dio una presentación en uno de los de Instagram diciendo, bueno, ahora vamos a ver los plexos, y nombró plexo cervical, el plexo braquial, en el tórax no hay plexo, son los nervios intercostales, plexo lumbar y plexo sacro. Esas son las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Y las raíces posteriores, ¿a dónde van? Van para atrás, para los músculos de la espalda, para sostener la columna vertebral. Y entonces, justamente esos músculos, ahora vamos a ver, tienen relación en tres áreas. Vamos a encontrar un grupo muscular que es bien pegado a la columna, que justamente está relacionado a los movimientos de la columna, esos pequeños movimientos que tenemos cuando flexionamos, cuando nos estiramos. Tenemos un grupo intermedio que está relacionado al movimiento del tórax y un grupo más superficial que está relacionado mucho a los movimientos del hombro. Por eso vamos a hablar de 3 planos. En definitiva, si vamos al plano superficial, como están viendo ustedes, ya aparecen algunos músculos que nos van sonando. Tenemos un plano superficial y tenemos hacia arriba el trapecio, hacia abajo el latissimus dorsi. Si yo saco el trapecio, tengo 3 músculos, el levator scapulae, elevador de la escápula, el romboideo minor y el romboideo mayor. ¿Dónde están estos músculos? Lo dijimos anteriormente en la clase de músculos de miembro superior, son los axioapendiculares de la región posterior. 5 músculos, todos inervados por el plexo braquial, excepto, como digo siempre, el trapecio. Acuérdense que el trapecio está inervado por el par craneal número 11, el accesorio.
Ya vamos a verlo en cabeza y cuello. Ahí lo tienen, para que no se olviden. El par craneal número 11 accesorio y los demás son las ramas del plexo braquial. Esta es la parte superficial, son los músculos que están por acá atrás, protegiendo la columna, son los músculos del dorso, estoy hablando, ¿eh? No me vengo para adelante, estoy atrás. Los músculos superficiales, 5. Trapecio, latissimus dorso, levator scapulae o elevador de la escápula, romboide, romboide, noteres, romboide, minor y mayor. Muy bien, saco eso que tiene relación con el movimiento del hombro, me encuentro con el plano medio, que son músculos que tienen que ver con el movimiento del tórax. Y aquí aparecen justamente los famosos serratus. Habíamos visto un serrato acá adelante, debajo del pectoral, que se llama serrato anterior. Bueno, yo estoy atrás, entonces estos de atrás se van a llamar serratus posterior. O sea, serratus posterior. Son dos, el superior y el inferior. El superior está tomando parte de la columna cervical con parte de la columna dorsal, básicamente dorsal, y los otros el serratus inferior, posterior e inferior. Este es el segundo plano. Es decir, ahí lo estamos viendo. ¿Ven? Este es el plano superficial, el primer plano, que tiene relación con el movimiento de la escápula y del hombro. Estamos en el segundo. Serratus acá arriba, serratus posterior superior y serratus posterior inferior. Ven que están insertados sobre las costillas, tienen que ver con el movimiento del tórax. Entonces, hasta ahora hemos visto de los 3 segmentos los 2 primeros. Vuelvo a repetir, segmento superficial que tiene que ver con el movimiento del hombro. Estamos hablando siempre de músculos posteriores, movimiento que tiene relación en la parte posterior. El segundo plano, que es el plano intermedio donde se mueven los serratus, posterior, superior e inferior, que tiene relación con las costillas. Y vamos al tercero, que es el plano que sí tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy, que es los movimientos de la columna. Son los 3 planos. Este plano profundo son los músculos que están pegados a la columna. Aquí lo que le vamos a pedir a ustedes es que sepan los nombres de la columna. Tal es así de complejo esta zona que muchos neurocirujanos y muchos traumatólogos y muchos neurólogos que dicen, le decimos, oh, son los músculos paravertebrales. Así, se lo considera, ponemos un nombre general, genérico a todos estos músculos, más, son músculos paravertebrales. Sí, sí, muy bien. Son músculos paravertebrales, pero nosotros en anatomía ya los diferenciamos. Pero le vuelvo a repetir, es como una gran masa que está en la parte posterior de los 2 costados, en esa unión donde está la apófisis espinosa con el proceso espinoso con los procesos transversales. En esas estructuras laterales, ahí aparecen justamente estos músculos paravertebrales que se dividen en 3. Entonces es una subdivisión, superficial, intermedios y profundos. Y aquí lo que pedimos son básicamente los nombres. Nada más, no vamos a pedir inserciones porque, les vuelvo a repetir, a veces ni los mismos neurocirujanos utilizan, los nombran como estructuras genéricas. Entonces, el plano superficial o espinotransversal, es decir, que está entre el proceso espinoso y el proceso transversal en un costado. Ahí tenemos arriba el esplenium capitis y el esplenium cervicitis, o sea, el esplenium del cráneo y el espleno cervical. Estos son los 2 nombres de estos músculos. Ya están, fíjense que ven la diferencia, ¿no? Aquí tengo el trapecio. Si yo saco el trapecio, ya me encuentro con estos músculos arriba, en la columna cervical. Estoy acá, ¿eh? ¿Ven? Ahí los estamos teniendo. ¿Quién los inerva? Bueno, las ramas posteriores de los nervios espinales que vimos anteriormente. Después viene hacia abajo los músculos en el medio, o sea que los 2 cervicales están los 2 superficiales de este plano importante paravertebral están en la columna cervical.
Los otros, los intermedios o erectores de la columna, esto es lo que uno cuando dice voy al gimnasio y hago espinales, bien, que hacen ese movimiento para atrás. Bueno, lo que estoy justamente contrayendo son estos músculos, los erectores de la columna, son los que me mantienen la columna derecha, no que venga para adelante, no se vence. Estos son los famosos músculos que nos mantienen derechos. Ahí tenemos los ilios costales, el longineus y los espinales. ¿Qué son estos músculos? El ilio costal, ven, son músculos que van desde arriba abajo y sostienen toda la columna. Aquí tenemos el ilio costal, que va sobre las costillas, en el medio el músculo longineus y hacia el lado el espinal. Por supuesto, esta estructura, estos tres músculos, como están todos unidos, les llamamos paravertebrales. Y por último, vamos a encontrar tres músculos más que se van a llamar justamente el semiespinalis, el multifidus y el rotador. Son estos tres músculos que tengo yo aquí. Plano transverso a nivel profundo. Quiere decir, para que ustedes entiendan, ¿por qué la columna vertebral se mantiene derecha? Si no, nos caeremos para adelante. Necesitamos tres músculos que nos sostengan, tres grupos musculares que nos sostengan atrás. Fíjense que no tenemos músculo adelante. Nos interesa que los músculos estén atrás para que nos sostengan derecho. Justamente todos estos músculos en la escala filogenética, cuando nos fuimos desarrollando, cuando pasamos de la posición horizontal de los mamíferos a pararnos, a ponernos de pie, estos tres grupos musculares son los importantes. Entonces, un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Los planos profundos son los que tienen relación directa con los músculos de la espalda, de la columna, perdón. Y ahí tenemos un plano superficial que tiene relación con la nuca, un plano intermedio que son los longitudinales y un plano más profundo todavía que son estos transversos espinales profundos, semiespinal, multifidus y rotadores. Les vuelvo a repetir, si el neurocirujano tiene que entrar a la columna vertebral, entra por la parte posterior, supongamos para una hernia de disco, ve los procesos espinosos, con una alegra especial separa los músculos, los desplaza y ahí entra a la columna. Entonces, cuando desplaza a esa masa, no la diferencian, la desplazan en conjunto y por eso le llaman los famosos paravertebrales. Ahí tienen de nuevo. Lo que pedimos es básicamente los nombres de los músculos para que sepan el día de mañana por qué nos mantenemos en esa posición erecta. Ahí está nuevamente todos estos de los planos profundos son de los músculos posteriores de los nervios raquídeos. Acá tienen ejercicios. Si ustedes analizan, este es el plano superficial. Trapecio, dartísimo dorsi, levator escapulae. Aquí tenemos justamente los otros dos, que son los romboides, no teres, romboides, minor y mayor. Aquí tenemos los serratus, para que sean los más importantes. Así que bueno, conclusión de esta segunda parte, vimos dos puntos fundamentales, en especial la parte interna de la columna vertebral, ya hablamos del líquido cefalorraquídeo, dónde se hace la punción, que tiene que ver con los ligamentos que vimos anteriormente, qué tipo de anestesia se hacen, que eso es lo diferente, y cómo es que se hace. Les vamos dando una introducción, porque el día de mañana es fundamental la punción lumbar, ya sea para un anestesiólogo o para un diagnóstico, como vimos. Y por último, los músculos de la columna vertebral en sus tres planos, para que sepan por qué hemos pasado una posición de caminar directamente como los mamíferos en una posición vertical, a través de cómo nos mantenemos vertical, son justamente estos tres músculos. Así que bueno, yo por ahora voy a dejar espacio abierto para que, lógicamente, voy a abrir, para que, bueno, lógicamente todo el mundo pueda hacer preguntas y estar a evacuar dudas, ¿no? Lógicamente. Denme un segundo que voy a reactivar voy a tratar de reactivar todos. Bueno, perdón. Entonces, Tales, creo que tienes una pregunta. Veo que tienes la mano levantada.
Sí, profe. Eso de músculos prevertebrales, no lo vimos, ¿no? Como el No, escaleno. eso lo vamos a ver, porque eso realmente no tienen que ver con la columna, tienen que ver con otras estructuras. Básicamente, los escalenos tienen que ver más que nada con la salida del plexo braquial, lo vimos, o tienen que ver con la parte cervical. Aquí hacemos hincapié, básicamente, lo vamos a ver en cabeza y cuello, pero ahora estamos haciendo hincapié a la columna específicamente. Está bien, gracias. No es nada. Bueno, me interesa mucho que graben el día de hoy en su cabeza la famosa diferencia entre una peridural o epidural, como le llaman los americanos, y una anestesia raquídea o subaracnoidea que sirve para hacer el diagnóstico como hacemos nosotros en terapia para sacar líquido cefalorraquídeo o para colocar una anestesia raquídea. Profesor Barrovecchio, si usted quiere agregar algo, creo que no veo ninguna otra mano levantada. No, lo único que quiero agregar es que ahora ya que diste la clase tan linda de columna, yo tenía preparado un material de columna y vi a Walter para que lo suba en tu anatomía. Se lo voy a mandar como un material para que los alumnos tengan donde estudiar. O sea, entre la clase que tú das, entre el material que yo veo, lo que van a ver en los trabajos prácticos y lo que tengan que consultar en los libros, tiene suficiente preparación como para tener un conocimiento integral de la columna vertebral y la fisiología. Perfecto. Bueno, Debe estar llegando, esta semana lo van a llevar. Hoy mismo se lo mando a Walter para que Walter lo suba. perfecto, excelente. Bueno, entonces, no se preocupen por la falta del día 4 de junio. Ese día no hay actividad, correspondería al día de hoy. Yo por eso no se preocupen, el día 4 de junio yo voy a colocar la asistencia, así que no se preocupen si hoy no les va a figurar la actividad, porque es una actividad extra, pero yo la voy a colocar el día 4 de junio, voy a colocar justamente para que esté el presente del día de hoy. Y acuérdense que después del 4, la otra semana, el profesor Barrovecchio va a empezar con cabeza y cuello. Cabeza y cuello, básicamente el profesor va a estar dando seguramente algún tema. Le gusta mucho laringe, él lo va a elegir, pero bueno, le voy a dejar plena libertad porque hay muchos temas que él los da con mucho conocimiento y le encanta dar parte de cabeza y cuello, así que el profesor Barrovecchio ya le va a estar escribiendo a ustedes qué tema va a dar la otra, después del 4, el otro martes. Así que se va. Podemos adelantar que como están íntimamente vinculadas faringe y laringe, podemos abordar esos dos temas. O irrigación, arteria carótida externa, que él también lo podría estar incorporando. Pero creo que empezando con faringe y luego yendo a laringe, se entiende mejor esas dos estructuras. Así que vayan leyendo y vayan preparando los estudiantes el tema, que después les vamos a mandar el PDF para que lo tengan. Perfecto, bueno, excelente. Y el martes que viene, que volvemos, que es la última parte de, vamos a ver, arterias, venas y nervios de miembro inferior, que ya hemos ido viendo un poco de, pero bueno, vamos a reforzar, que es la clase final. Seguramente en una de esas vamos a hacer una clase el día martes a la tarde, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 seguramente. Eso yo me voy a poner en comunicación, porque están ustedes con rindiendo examen. Ya me pasó el martes pasado que prefieren venir a la tarde porque a la mañana están haciendo actividad, así que bueno, yo voy a estar escribiéndoles, pero en una de esas seguramente haremos la reunión el martes a las 6 de la tarde en la universidad como siempre, y bueno, contaremos esta vez con el profesor Barrovecchio de vuelta, porque bueno, estuvo él representando a la cátedra en la Universidad de Concordia, de Concepción del Uruguay, disculpen. El profesor Barrovecchio estuvo representando a la cátedra y estuvo incluso donando material para esa facultad de medicina. Así que la verdad que va a ser un gusto tener de vuelta al profesor Barrovecchio con nosotros el próximo martes. Sí, se inauguró, como tú sabes, le transmito a los estudiantes lo que es el laboratorio, como el laboratorio que tenemos nosotros ahí en Lago, el laboratorio de anatomía de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina. Entonces hubo representantes de la Universidad Adventista del Plata,
de la Universidad de Barcelona, por supuesto de la UAI, y se festejaba el 134 aniversario, o sea, el cumpleaños de la Facultad de Concepción del Uruguay. Tiene una larga historia donde allí pasaron ilustres ciudadanos argentinos, entre ellos Frondizi, que es un presidente que algunos estudiantes lo pueden conocer, y otras destacadas personalidades de la historia argentina. Y estuvo muy interesante con la concurrencia de alumnos de la carrera y de las otras asignaturas de la carrera, además de anatomía y de otras carreras de la facultad. Pasamos un lindo momento, agradable. En todo caso, después les muestro las fotografías. Bueno, entonces probable que ahí me están preguntando algunos estudiantes, seguramente sería el día 21, el martes próximo, haríamos una reunión a las 18 horas para todos. Eso sería incluso la idea, una clase general. Así de paso también el profesor Barrovecchio nos puede mostrar su actividad en otra universidad y lógicamente después daremos arterias, venas y nervios de miembro inferior y terminaríamos de esta forma cerrando el primer módulo. Acuérdense que ya la otra semana tienen el parcial que tiene 4 estructuras: generalidades, miembro superior, miembro inferior y columna. Así que bueno. Ahí me está preguntando ¿cuánto tiempo dura la anestesia raquídea? Entre 5 y 6 horas. Para que dure más tiempo utilizan una anestesia especial los odontólogos que se llama duracaína. La duracaína dura más tiempo que la lidocaína, la que se utiliza para piel o se utiliza para odontología. La diferencia entonces justamente entre peridural y raquídea, la peridural o epidural generalmente es para una cirugía corta de 1 hora y media, no más de 2 horas, y para las anestesias de larga duración que uno necesita más de 3 horas de anestesia o 2 horas de anestesia como mínimo, se usa anestesia raquídea. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el paciente está dormido de la cintura para abajo con las dos, pero con la anestesia raquídea hasta 6 horas sin mover las piernas. En cambio, con una anestesia peridural, el movimiento de las piernas es mucho más rápido, es mucho más superficial y tiene menos complicaciones que la anestesia raquídea. Por eso es que en las embarazadas se utiliza la anestesia peridural o epidural como le dicen los americanos. Ahí me están preguntando, esperen. Sí, a ver. El lugar, me están preguntando, y es lógico, ¿dónde se puede hacer la anestesia en la columna vertebral? En toda la parte, toda la columna. El problema es que a nivel de cervical 3, aquí arriba, está saliendo en la salida del nervio frénico. Entonces, si yo voy a hacer una anestesia cervical, si la anestesia sube un poco, me va a bloquear la salida del nervio frénico, y el nervio frénico es el que mueve el diafragma. Entonces voy a tener severos trastornos respiratorios. Voy a tener que intubar al paciente porque no puede respirar, porque se duerme el nervio y el músculo diafragma no sube ni baja y no tengo respiración. Entonces, generalmente se puede hacer dorsal o lumbar. Sacro no, porque el sacro es una estructura sólida, no puedo punzar el sacro, no entro. Ahora, entre dorsal y lumbar, ¿se puede hacer? Sí. Pero se prefiere hacer a nivel lumbar porque están las raíces nerviosas. En cambio, arriba está la médula. Si yo punzo y la hago bien, no voy a tener problema, pero si se mueve un poco o pincho algo de la médula, puedo tener un hematoma y eso comprime la médula y eso va a tener trastornos importantes a largo plazo con el paciente. Conclusión, las punciones lumbares y las anestesias en la columna se tratan de hacer entre L4 y L3 para un adulto, como les dije. No importa, eso depende de los anestesiólogos si lo prefieren hacer sentado o de posición transversa, o sea, de decúbito lateral, que se llama. Eso va a depender del anestesiólogo, a algunos les gusta más hacerlo sentado, otros lo ponen de costado. Fíjense que si alguna vez alguien estuvo en un quirófano, le dicen siéntese o póngase de costado, pero acurrúquese como si estuviera, le dicen saque el lomo como si fuera un gato, como si se frunciera. ¿Por qué? Porque al ponerse así curvo,
el espacio intervertebral se separa y es más fácil entrar con aguja. Por eso van a ver que toma esa posición. ¿Cómo hace el anestesiólogo para que no pase el espacio subaracnoideo y llegue hasta la médula? Experiencia, nada más. En el momento que el anestesiólogo ve que sale líquido cefalorraquídeo, deja de punzar, no sigue. Automáticamente para. El anestesiólogo hace primer espacio peridural o epidural, espacio negativo, si tiene la gotita va para adentro. Buscan eso, pero si el anestesiólogo ya tiene de antemano ir a la raquidia directamente, como les contaba, el anestesiólogo punza, siente la resistencia del ligamento amarillo, el ligamento flavus, avanza un poquito más y tiqui, se mete justamente en el espacio subdural. Ahí sale líquido, pum, inyecta la anestesia. No avanza más, porque si avanza, ahí sí entramos en los nervios o arriba en la médula. ¿Se puede realizar anestesia para implantes mamarios altas? Sí. Les comento, en Brasil especialmente, y en algunos centros, para no gastar dinero, para que sea mucho más accesible, ahora les voy a contar por qué, se puede hacer una anestesia acá arriba, en C5, C7, le hacen alta, o la hacen a nivel de dorsal 2 o 3. A ver, personalmente en la Argentina no lo van a ver nunca eso. Lo van a ver en otros países. En Brasil, yo tuve una oportunidad de estar en un evento operando un paciente en México y le hacen anestesia peridural alta, le llaman. ¿Por qué la hacen allá arriba? Sabemos que tiene mucho más riesgo. Ustedes saben por anatomía que si yo franqueo y me paso, voy a entrar a la médula. O sea, tienen serios problemas. ¿Por qué sucede esto? Es muy fácil. Una anestesia general para hacer, por ejemplo, operar un paciente de implante de mama, que se hace anestesia general o sedación profunda, se utiliza propofol, remifentanilo y algunos otros tipos de medicamentos como el midazolam. Entonces, si uno suma todos esos medicamentos, da una cifra de aproximadamente entre 200 y 250 dólares, más o menos ahora rondan ese tema. Un frasquito de anestesia de duracaína cuesta aproximadamente 8 dólares. Entonces, vean la diferencia. Cargo una jeringa, pincho la espalda, tingui, inyecto, el costo es sensiblemente inferior. Sepan ustedes por qué no se hace o no se aconseja, porque tiene muchísimas más complicaciones. Pero poder, se puede. Creo que le contesté a Gabriel, que me preguntaba ese tipo de elementos que sí, no se extrañen que en algún hospital vean que le hacen una punción allá arriba. Es rarísimo, no es para nada habitual, en la Argentina nunca lo vi. Y lo que sí, para hacer una extracción de líquido cefalorraquídeo jamás van a ir allá arriba. Siempre la extracción del líquido cefalorraquídeo, terapia intensiva, en una guardia, en un hospital de niños. ¿Vieron las meningitis? ¿Cómo hacen el diagnóstico de una meningitis en un niñito de 2 años, de 1 año, que no habla, que tiene ciertos signos clínicos, tiene síndrome febril prolongado, un nenito con mucha fiebre, y que dicen, puede ser que tenga una meningitis, o vamos a descartar una meningitis, como le dicen a los padres. Al nene ese lo acuestan, lo ponen de costado, pum, le hacen una punción, siempre va a ser lumbar baja, lumbar 4, lumbar 5, sacan el líquido cefalorraquídeo y lo mandan a analizar. Si el cultivo es positivo, quiere decir que el líquido está contaminado, es una meningitis o una encefalitis. Así de simple, pero siempre las diagnósticas, punciones son lumbares. Nunca van a encontrar a ningún pediatra, a ningún terapista que haga una punción alta. Siempre son todas bajas. Punción porque es la que tiene menos riesgo, por supuesto. Como dijo la clase anterior, que mostré un video que decía, bueno, básicamente 3 cosas nos mueven. Ya lo saben, lo dijo también el video que yo les mostré. La perseverancia, el estudio, o sea, aprender, recibir los conocimientos, y por último, la pasión. O sea, se lo saben, es el motor que tenemos todos, que es lo que nos hace estar dando clase, estar aprendiendo, como dijo el profesor Barbecchio, estando siempre actualizándose. Así que bueno, aprovechamos, saludamos, profesor Barbecchio, si usted se quiere despedir, y si no, yo les voy a dejar el saludo para todos, y que tengan un muy buen fin de semana, y nos estamos viendo el martes
yo voy a estar justamente hablando, seguramente vamos a hacerle el día martes a las 6 de la tarde en el Auditorio General, como hacemos siempre en el aula magna.